Muy buenos días, el tema de hoy es dar gracias. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Cuán importante es que nosotros demos gracias a Dios. Gracias a Dios aún por las personas que nos rodean. Aún gracias a Dios por las personas que han sido difíciles en formación, en cambio y en transformación, difíciles en el proceso. Personas que muchas veces el Señor permite en nuestras vidas, pero también es para formarnos a nosotros. Personas que son difíciles en el cambio en Cristo Jesús. Pero también es como el Señor nos lleva a tener esa paciencia, esa sabiduría, esa inteligencia, esa revelación para saber cómo hablar y obrar y actuar con cada uno de ellos. Es dar gracias al Señor por las pruebas, es dar gracias al Señor por los tiempos vividos, es dar gracias al Señor por el proceso, porque muchas veces nos dedicamos a quejarnos, pero ¿por qué me toca esto a mí? ¿Pero por qué yo tengo que vivir esto? ¿Pero por qué si yo no le he hecho mal a nadie? ¿Pero por qué si me tiene que pasar y preciso que yo busco de Dios y es cuando más pruebas tengo? No, aquí el apóstol Pablo nos enseña que debemos dar gracias. Él da gracias al Señor por los discípulos que ha tenido, por los que se han dejado formar, pero también por los que no se han dejado formar o no se han sabido dejar formar. Y es darle gracias al Señor en el liderazgo, en el ministerio, con los discípulos, en el pastorado. Darle gracias al Señor por la formación a través de la esposa, a través del esposo, a través de los hijos, a través del jefe, a través de los compañeros, a través de los consiervos. Darle gracias al Señor porque no sabemos cómo el Señor está obrando en cada uno de nosotros. Pensamos y a veces actuamos que esas son pruebas que yo no debería vivir, son pruebas que yo no debería estar pasando. Pero ¿por qué me toca esta clase de personas a mí? Pero porque yo tengo que estar teniendo ese tipo de personas. Pero son procesos que el Señor nos lleva y nosotros en ese momento no lo entenderemos. Pero más adelante sí lo entenderemos. Una persona difícil, una persona mal geniada, una persona soberbia, una persona prepotente, de pronto una persona vulgar, de pronto una persona malintencionada, de pronto una persona contestona. Esas son pruebas que el Señor nos permite a cada uno de nosotros, pero es para formarnos, para usarnos más adelante para su gloria y para su honra. Pero también debemos darle gracias al Señor por nuestros líderes, por nuestros pastores. Gracias, Señor, por ese pastor que tú usaste para formarme. Gracias, Señor, por ese pastor que tú usaste para guiarme y llevarme en el camino de salvación. Gracias por ese jefe que tú usaste para formarme en mi área laboral, en mi área económica, en mi área profesional. Gracias por esos profesores que tú usaste, de pronto profesores difíciles que de pronto yo pensaba que era más fácil esa materia o ese estudio, pero no, resulta que fue pesado, pero gracias a ellos aprendí y conocí el poder mantenerme firme en el conocimiento, en el entendimiento. Gracias, Señor, por esos líderes que de pronto en un momento dado fueron difíciles en la formación, pero me sirvió para formarme lo que soy ahora. De pronto no lo entendía en ese momento, de pronto no lo entiendo en este momento, pero de pronto lo entenderé más adelante y tú me darás el conocimiento. Es usted darle gracias al Señor por los procesos vividos, por los que se está viviendo, qué prueba está pasando, qué prueba está viviendo, qué proceso está pasando con determinada persona. No es tiempo de que usted se queje, no es tiempo de que reniegue contra esa persona, es tiempo de que usted le pregunte al Señor, el proceso es para él, el proceso es para ella, el proceso es para mí, qué aprendizaje me va a quedar a mí, qué tengo que aprender de esta persona, qué tengo que aprender de este proceso, cómo puedo salir adelante en este proceso sin llegar a quejarme o criticar o de pronto de salirme del proceso. ¿Qué debo hacer, Señor? Enséñame, oriéntame, porque el proceso que vivió el Señor Jesús con sus discípulos tampoco fue fácil. Si usted mira la historia de Pedro, que antes era llamado Simón, que el Señor le cambió el nombre a Pedro, el proceso con él no fue fácil, porque él creía sabérselas todas. Pero es que el Señor tuvo que reprenderlo varias veces y formarle el carácter. Pero después de pronto no lo entendió en ese momento cuando el Señor lo exhortaba. Pero más adelante en el libro de Hechos nos damos cuenta el tipo de hombre que el Señor formó. Un hombre para la gloria y honra del Señor, un hombre con milagros, con prodigios, con señales. Un hombre firme y determinante en la palabra, en la revelación, en el conocimiento de Dios, que hablaba con denuedo la palabra de Dios. Hablaba sin temor ante las personas de autoridad. Eso es lo que el Señor quiere formarnos a usted
usted y a mí. Personas con denuedo, personas con carácter, personas con firmeza, personas con convicción. Hay personas que se saltan procesos. Es como esas personas que no estudian y pagan un cartón para decir que ya estudié, que ya hice determinado estudio, determinada carrera, determinado seminario, y resulta que después quedan en vergüenza. ¿Pero por qué van a quedar en vergüenza? Porque no hicieron el proceso, no pasaron el proceso. Usted y yo no debemos pasarnos los pasos por alto. Al contrario, debemos pasarlos en victoria, debemos pasarlos en limpio. Pero cuando estamos en el Señor mismo nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, el conocimiento, cómo debemos obrar y actuar para pasar esos procesos y para salir victoriosos en todo. Mi estimado hermano, si usted en algún momento hizo alguno de esos procesos, que pasó por alguno por alto, de pronto usted esquivó para no llegar a ese proceso, o de pronto personas que los colocaron en determinado cargo, pero que ese cargo no era para usted, pero como tuvo influencia, esa influencia lo ayudó y lo puso en ese cargo, pero muchas veces usted no avanza, no evoluciona y como que se está estancado, es porque usted no debía estar en ese lugar y ese lugar era para otra persona, es porque usted se saltó un escalón. Es tiempo de pedirle perdón al Señor si en algún momento de pronto compramos títulos, cartones, pretendiendo ser más que los demás o pretendiendo saltarnos pasos que deberíamos haber pasado. Pidámosle perdón al Señor, porque muchas veces pasamos por pruebas, por situaciones y le preguntamos al Señor, ¿por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Yo no le he hecho mal a nadie, yo no he robado, no he hecho, pero nos damos de cuenta que nos hemos pasado pasos por alto en los cuales esos escalones es indispensable subirlos, escalarlos, porque usted para poder llegar a un segundo piso, usted no puede saltar de una ventana a otra. Usted tiene que subir el escalón, o mejor hoy en día como se hace con los ascensores. Usted tiene que usar un proceso para llegar al siguiente nivel. Así debemos hacer en Dios, pasar los niveles, así como el Señor hizo con sus discípulos, que cada uno pasó el proceso para llegar al siguiente nivel y cómo lo pasaron para poder demostrar que el Señor era el que obraba en ellos. O le oro al Señor, si usted ha pasado algún nivel por alto, que el Señor obre en su vida y en su corazón y lo lleve a pasar ese nivel en limpio y en victoria, pero en su proceso, en el proceso que el Señor permite, porque esos procesos son necesarios para la edificación de nuestra vida y nuestro corazón para poder ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén y amén.